funciones muy específicas y reservas de energía pues para la bacteria. La energía y los alimentos se almacenan en gránulos unidos a la membrana. Ejemplo, el glucógeno es uno de ellos, que es el principal material de almacenamiento de las bacterias entéricas, las que habitan el intestino. En el citoplasma están ubicados también los ribosomas, y es importante recordar esa diferencia clásica entre los ribosomas bacterianos, que clásicamente los hemos denominado como 70S, y los eucarióticos, que son 80S. Los ribosomas bacterianos están formados por dos unidades, como todos los ribosomas conocidos en el universo. Una de 30S, que contiene precisamente el ARN ribosomal 16S, y otra denominada 50S. Este ARN ribosomal 16S es muy importante por varias razones. La primera es que es el ARN encargado de armar el enlace fosfodiéster. Entonces, es un gran ejemplo de que los ARNs tienen también actividad catalítica y pueden facilitar la formación de enlaces, no únicamente las enzimas. Cuando un ARN funciona así, facilitando un enlace, lo denominamos ribosima, y es una de las evidencias de que tal vez las primeras moléculas en el planeta con capacidad catalítica fueron precisamente los ácidos nucleicos. Es importante también entender que en el citoplasma de las bacterias puede haber un fragmento de ADN extracromosómico que lo denominamos técnicamente plásmidos. Estos son pedazos de ADN de doble hebra, de carácter circular, capaces de replicarse autónomamente. Se comportan como un cromosoma, tal cual el cromosoma bacteriano. Pueden contener información genética que codifica estructuras o funciones relacionadas con la virulencia bacteriana, por ejemplo, resistencia a los antibióticos, adherencias, toxinas. Esto es supremamente importante desde el punto de vista evolutivo, jóvenes, porque resulta que los plásmidos le proveen a las bacterias una cualidad contra la cual los seres humanos no podemos hacer absolutamente nada, y es la transferencia horizontal. Creo que ya lo he mencionado en varias ocasiones. ¿Qué es la transferencia horizontal? Pues no es más que esa capacidad de pasar material genético de una célula a otra sin necesidad de reproducirse. Los seres humanos pasamos material genético entre otros seres humanos, ¿cierto?, a otros seres humanos. Se lo pasamos a través de la reproducción sexual, es decir, que no lo podemos pasar de forma horizontal, sino de forma vertical a nuestros descendientes. En ese orden de ideas, las bacterias sí pueden pasarle a otras bacterias sin necesidad de ser, en medio de un proceso de reproducción sexual, pasarle material genético. Eso es tanto como imaginarse que entre seres humanos, digamos que yo tuviese el gen para ser más fuerte o para ser más rápido y no necesitara reproducirme sexualmente y pasárselo a mis hijos, sino que pudiera dárselo yo mismo, bajo mi propio criterio, dárselo a otra persona. Mira, este gen te puede servir, toma. Esa es una cualidad muy importante que tiene que quedar en la cabeza de todos los que trabajamos en salud humana, porque básicamente le da posibilidad a las bacterias de compartir información genética que puede ser ventajosa para ellas, para las bacterias, y no tan ventajosa para nosotros. Entonces, se los pongo en el contexto de, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos. Si un paciente resulta con una bacteria multiresistente, lo más probable es que a medida que pasa el tiempo, el resto de bacterias alrededor se hagan también multiresistentes. ¿Y eso por qué sucede? Por la capacidad que tienen las bacterias de hacer transferencia horizontal de material genético. Las bacterias tienen entonces una membrana citoplasmática. Esta citoplasma está rodeado pues por una membrana, el citoplasma que acabamos de hablar aquí arriba, y esa membrana participa en muchos procesos metabólicos, entre ellos síntesis y secreción de enzimas, toxinas, transporte activo de materiales hacia el citoplasma y fuera del citoplasma. Finalmente, hacia la parte más externa está la pared celular de las bacterias. La pared celular es otro elemento fundamental para las bacterias porque básicamente les proporciona rigidez y una barrera física hacia el mundo exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente las bacterias pueden sobrevivir como organismos unicelulares gracias a esta pared bacteriana.
Son muy pocos los ejemplos, de hecho hay solamente un ejemplo, que son los micoplasmas. Son bacterias que no tienen pared celular. De resto, todas tienen pared celular. De una u otra forma lo tienen, pero tienen una pared celular. En la gran mayoría de bacterias, la pared celular está conformada por unas capas de peptidoglicano. Básicamente son unas capas de azúcares, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, que se polimerizan y van formando capas sobre la membrana plasmática, ¿correcto? De tal manera que las capas están unidas entre sí por unos puentes que llamamos puentes peptídicos, ¿cierto? Que básicamente cogen las capas de peptidoglicano, las capas de azúcares, y las unen entre sí, dándole solidez a esa membrana. Como les decía, entonces la mayoría de bacterias tienen una capa de peptidoglicano en su superficie, excepto dos grupos, los micoplasmas y los ureaplasmas, que tienen otro tipo de carbohidratos. Tienen pared celular, pero tienen otro tipo de carbohidratos que no son exactamente el peptidoglicano. Entonces las paredes celulares, pues básicamente, digamos que representan esa gran diferencia entre los dos grandes grupos de bacterias que son la gram positiva y las gram negativas. Aquí en esta diapositiva está la pared celular de las gram positivas, son varias capas de peptidoglicano, ustedes lo ven aquí, aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 capas hay dibujadas ahí. Y las capas están entrelazadas entre sí, miren ustedes, a través de estos puentes de peptidoglicano, ¿sí? Entonces están estabilizadas. Las paredes celulares de los gram positivos tienen esa característica, una capa de peptidoglicano muy gruesa, de varias láminas. Entre esta capa y la membrana plasmática hay un espacio que llamamos espacio periplásmico. Entonces esta capa funciona como una coraza, hagan de cuenta esos vestidos de hierro que utilizaban antes para ir a la guerra, ¿sí? En la historia nuestra de la humanidad. Pues obviamente, básicamente el organismo está por dentro y por fuera hay esta capa fuerte que le da estabilidad y resistencia a la bacteria gram positiva. Hay una serie de azúcares también que modifican esa pared. Básicamente en los gram positivos están los ácidos lipoteicoicos y ácidos teicoicos, que no son más que simplemente otros agentes estabilizadores de la pared, pero que son típicamente presentes en gram positivos. Las paredes celulares de las bacterias gram negativas son más delgadas, pero eso no quiere decir que sean más sencillas, al revés, son más complejas. ¿Sí? Como se ve aquí, este es el espacio periplásmico y encima del espacio periplásmico, por encima de la capa de peptidoglicano, que en este caso no tiene sino dos láminas, hay una segunda membrana que funciona como una membrana externa, ¿correcto? Esa membrana externa básicamente nos hace pensar que las bacterias, nos ayuda a determinar que la bacteria gram negativa realmente son dos tipos de membranas. Tiene la membrana plasmática que rodea el citoplasma y más externamente tiene la membrana externa. Y esa membrana externa, para nosotros que trabajamos en salud humana, es muy importante sencillamente porque esta membrana externa contiene ahí adheridos unas moléculas que son tremendamente dañinas para la salud humana, que es el lipopolisacárido. ¿Sí? El lipopolisacárido es un antígeno de superficie y básicamente es muy importante porque en su estructura, dentro de su estructura se encuentra embebida la endotoxina. Esta es una representación gráfica del lipopolisacárido que está unido aquí a la membrana externa. Este lipopolisacárido es procesado, ¿cierto? Metabolizado y convertido en endotoxina. Y entonces ahí es donde viene la importancia de las gram negativas y de las consecuencias nefastas que resultan de que se libere contenido, por ejemplo, del tracto gastrointestinal hacia el peritoneo. Pues resulta que estamos liberando contenido entonces de un sitio que anatómicamente está muy poblado, tiene una microbiota muy abundante y que si se abre, si se rompe, si se estalla, si se fractura
y de alguna manera llega a ese contenido del tracto gastrointestinal, llega a alcanzar el peritoneo, que es un sitio anatómicamente estéril. Ya hoy en día sabemos que no es absolutamente estéril, pero no tiene tanta microbiota como tiene el tracto gastrointestinal, entonces sencillamente se desemboca una reacción que puede ser grave y puede llegar a matar al paciente. Entonces repasemos un poco, aquí está la membrana plasmática, el espacio periplásmico. En el espacio periplásmico hay peptidoglicán que le da esa pared celular y esa fortaleza a la célula, pero ese peptidoglicán no es tan grueso. Mientras en las gram positivas hay muchas capas y es la última parte, ¿cierto?, externa, hacia el lado externo de la bacteria. En la bacteria gram negativa, el peptidoglicán es, la capa de peptidoglicán es mucho más delgada y además no representa la última parte de la bacteria hacia el exterior, sino que además hay una membrana externa, ¿sí? Bueno, bien. Ya hablamos de que hay una serie de bacterias que se escapan a esa clasificación de gram positivo y gram negativo. Básicamente lo hacen porque tienen paredes celulares ligeramente diferentes. Y entonces un ejemplo de ello son las paredes celulares de las bacterias ácido-alcohol resistentes. Entre ellas están las micobacterias, que son las clásicas alcohol resistentes y las primeras que se le vienen a uno a la memoria. Pero también hay otro par que tienen esa característica, que son las nocardia y la Corynebacterium. Tiene una pared celular gram positiva en esencia, pero tiene unas modificaciones importantes que hacen que la tinción de gram no funcione como debería funcionar en ellas. Entonces, estructuralmente sabemos que son gram positivas. ¿Por qué? Porque tiene una membrana plasmática y encima esa membrana plasmática tiene una capa de peptidoglicán. Pero a partir de ahí hacia arriba, hacia el lado exterior de la bacteria, hay una serie de modificaciones que son muy importantes. Primero que todo, las capas de arabinogalactán. Si ven ustedes, solamente hay 2 capas de peptidoglicán y luego vienen 3 capas de arabinolactán y encima de ellas un recubrimiento de ácidos que denominamos ácidos micólicos, ¿sí? Encima de eso hay una serie de proteínas de superficie, hay moléculas que funcionan como porinas, hay también ácidos lipídicos, etcétera. Pero como ustedes lo ven, la pared bacteriana de las micobacterias pues es una estructura mucho más compleja y obviamente entonces aquí resulta ya un poco más lógico que si yo quiero teñir esto con la tinción de gram, pues la tinción no me va a dar exactamente lo que clásicamente me da, la diferencia entre gram positivo y gram negativo. Lo que realmente sucede es que a veces se tiñen las bacterias como si fueran gram positivas y otras veces como gram negativas y entonces eso no permite una clasificación homogénea del microorganismo. Por eso entonces hay que hacer una tinción que se llama ácido alcohol resistente, ¿cierto? También denominada como tinción de Ziehl-Neelsen y que lo que básicamente hace es ayudarnos a identificar las bacterias ácido alcohol resistentes que no se pueden teñir con la tinción de gram. Dicho eso, vamos a hablar un poco de las características metabólicas de las bacterias. Esto es supremamente importante para entender qué bacterias nos afectan, en qué nichos anatómicos. Entonces, las bacterias se pueden dividir en grandes grupos, 2 grandes grupos según sus propiedades metabólicas. Por ejemplo, las 2 propiedades más importantes para esta clasificación incluyen cómo la bacteria se entiende con el oxígeno, cómo es esa relación con el oxígeno. Yo el oxígeno lo rechazo, lo acepto, puedo vivir en condiciones de altas cantidad de oxígeno o puedo vivir en condiciones, o sencillamente no soporto el oxígeno y no puedo vivir en esas condiciones. Y además, ¿qué utiliza como fuente de carbono y energía? Esa es la otra clasificación, el otro elemento metabólico que se usa como clasificación de la bacteria. Otras propiedades que permiten clasificar las bacterias incluyen pues, sus productos finales metabólicos, los tipos de ácidos que producen, los gases, etc. En términos del oxígeno, que es un factor muy importante, repito, para la clasificación bacteriana, básicamente hay que entender que el oxígeno pues, es una especie de elemento altamente reactivo y tóxico. Al revés de lo que puedan pensar ustedes hasta este momento, el oxígeno no es una molécula benéfica, el oxígeno es una molécula realmente muy tóxica. Diferente es que evolutivamente nosotros hayamos logrado
aprender a utilizar el oxígeno y, digamos que a extraer de él algunos aspectos benéficos. Pero en términos de los oxígenos y los radicales de oxígeno son altamente tóxicos. En su inmunología debieron ver entonces cómo existe una cosa que se llama el estallido respiratorio que produce una gran cantidad de radicales de oxígeno y estos radicales de oxígeno básicamente se encargan de aniquilar algunos microorganismos cuando están dentro del fagosoma. Fagocito se engulle al patógeno, lo mete en una partícula, subpartícula que se llama fagosoma y a ese fagosoma le libera una serie de bombas, ¿cierto?, que están en otros elementos particulados de la célula llamados lisosomas. Esa fusión entre fagosoma y lisosoma, denominada así fusión fagolisosoma, básicamente libera una gran cantidad de radicales de oxígeno, además de otro montón de enzimas dañinas que lo que hacen es eliminar y matar al microorganismo que esté en ese fagosoma. Hay 3 enzimas esenciales para que las bacterias puedan sobrevivir en ambientes ricos de radicales libres de oxígeno. En términos generales, como les decía, el oxígeno es altamente reactivo y tóxico. Para sobrevivir en ese ambiente hay que tener al menos una de estas enzimas. La catalasa, por ejemplo, es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno. Esta estructura que está aquí la degrada. La peroxidasa también es otra enzima que logra degradar el peróxido de hidrógeno y está una que se llama superóxido dismutasa que degrada estos radicales superóxido. Básicamente lo que pasa es que la bacteria se defiende de estos agentes tóxicos degradándolos. Entonces, basados en esa capacidad de sobrevivir en ambientes ricos de oxígeno, podemos dividir a las bacterias en al menos 4 grupos. Están los aerobios obligados, los anaerobios facultativos, los microaerofílicos y los anaerobios obligados. ¿Y esto por qué se hace así, jóvenes? Bueno, básicamente por 2 razones. La primera, esta clasificación nos va a permitir luego tener una idea de cuáles son, por ejemplo, los patógenos frecuentemente involucrados en algunas enfermedades. Dependiendo de su relación con el oxígeno, ellos pueden invadir más o menos algunos sitios anatómicos. Y al mismo tiempo, en laboratorio clínico ayuda a determinar cuáles son las condiciones de cultivo. Entonces, miremos, los aerobios obligados, tal así como los seres humanos, hacen glicólisis, hacen el ciclo de Krebs del ácido tricarboxílico y tienen cadena de electrones. Además de ello, tienen las 3 enzimas. El tema que estos son organismos, ¿cierto?, ya sean bacterias o seres humanos, son organismos que al tener las 3 enzimas y hacer todo el metabolismo aerobio, básicamente pueden soportar grandes cantidades de oxígeno. Y por tener una cadena de electrones, la ausencia de oxígeno es dañina para ellos. Recuerden la cadena de electrones, es esa cadena que existe en la membrana de la mitocondria y en las bacterias se ubica en la membrana plasmática, que básicamente, pues como su nombre lo indica, va transportando una serie de electrones hasta que al final logra mover la bomba ATPase y producir ATP. Esos son los aerobios obligados, ellos necesitan oxígeno, no es cuestión de que lo puedan soportar, lo necesitan. Los anaerobios facultativos son bacterias que normalmente se encuentran en condiciones aeróbicas, pero tienen la capacidad de crecer en ausencia de oxígeno a través de procesos de fermentación. Entonces ya este metabolismo no es como el del ácido tricarboxílico, ¿cierto? Sino que cuando no hay oxígeno, usan otras vías metabólicas como la de Ender-Meyerhof, que permite metabolizar el azúcar sin oxígeno y entonces se metaboliza y a pesar de que se tiene más baja energía, porque el metabolismo en ausencia de oxígeno es menos eficiente, pues logran sobrevivir en las condiciones. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Estas son bacterias que originalmente son anaerobias, pero tienen la facultad que originalmente son aerobias, corrijo ahí, son bacterias originalmente aerobias, pero tienen la facultad de volverse anaerobios porque pueden hacer metabolismo fermentativo en ausencia de oxígeno. Como ustedes lo deben estar pensando, estas son las bacterias que en muchos casos se utilizan para los procesos de fermentación de carácter industrial que conocemos pues normalmente.
Los microaerofílicos son anaerobios, pero son aerotolerantes. Miren que este es como el otro lado de esta. Estas son aerobias, pero pueden sobrevivir en condiciones anaeróbicas. Estas, en cambio, los microaerofílicos son anaerobios que pueden llegar a tolerar unas bajas concentraciones de oxígeno. ¿Sí? Hacen fermentación y no tienen cadena de electrones, y tienen, además de eso, la superóxido dismutasa, pero no tienen catalasa. ¿Esto qué hace? Que estos anaerobios aerotolerantes sean bacterias que tienen metabolismo netamente anaerobio, ¿cierto? Pero unas cuantas concentraciones adicionales de oxígeno no les van a hacer mayor daño. A esto los denominamos microaerofílicos. Y por último están los anaerobios obligados. Estos básicamente no soportan el oxígeno, no tienen enzimas para degradarlo y cuando están en presencia de oxígeno básicamente son eliminados. Con respecto a su fuente de carbono y fuente de energía, según la fuente pues, de energía, los organismos pueden ser fotótrofos o quimiótrofos. Hay ejemplos de bacterias, ¿sí? Básicamente son las bacterias de las algas, la gran mayoría, que pueden utilizar fotones de luz, ¿sí? Las cianobacterias. ¿Sí? Pueden utilizar fotones de luz como fuente de energía y en ese orden de ideas los denominamos fotótrofos, mientras que el resto son quimiótrofos, es decir, usan fuentes químicas de energía. ¿Sí? Entre los quimiótrofos pueden existir varios tipos y entre ellos están los autótrofos, es decir, que hacen su propia fuente, los autótrofos utilizan o extraen energía a partir de fuentes químicas inorgánicas como el sulfuro o el amonio. Los heterótrofos utilizan fuentes que son orgánicas, es decir, que básicamente tienen carbono. Todos los organismos bacterianos de importancia médica son quimio, es decir, usan fuentes químicas de energía. Heterótrofos, básicamente utilizan como fuente orgánica de energía, pues moléculas que tengan carbono. ¿Qué es la fermentación? ¿Qué es la respiración? ¿Y qué son los organismos intracelulares obligados? Son una serie de definiciones importantes en las bacterias. La fermentación básicamente es esa capacidad de hacer glicólisis anaerobia. Básicamente, en medio de ese metabolismo se produce el piruvato y el piruvato es el sustrato que se utiliza, como ya ustedes deben saber, en el ciclo del ácido tricarboxílico para producir mucha más energía, pero que si una bacteria no tiene la red metabólica del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, pues sencillamente el piruvato va a ser un producto final, no se puede metabolizar más. ¿Qué más se produce durante la glicólisis anaerobia o fermentación? Pues ATP. Y dependiendo del tipo de enzima que esté haciendo la fermentación, los productos finales pueden ser ácido láctico, etanol, ácido propiónico, ácido butírico, acetona, etc. Eso depende básicamente del tipo de enzima. Entonces estamos hablando de que la fermentación es un tipo de glicólisis, ya ustedes saben la glicólisis que es, pues son vías metabólicas, ¿cierto? Que se encargan de degradar la glucosa y a partir de ahí obtener pues energía. Como ya les dije, la glicólisis anaerobia o fermentación es menos eficiente extrayendo energía de fuentes como los azúcares, menos eficiente que el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. ¿Sí? Por decir algo, en la glucosis anaerobia se producen, por cada molécula de azúcar se producen 2 ATPs, en la glicólisis aerobia o ciclo de Krebs se producen 32, entonces ahí está la diferencia metabólica de esa capacidad. Con respecto a la respiración, básicamente la respiración es un proceso por el cual se hace glicólisis aerobia en aquellos organismos que tienen cadena de electrones en las que el oxígeno, por eso se llama respiración, el oxígeno se utiliza como aceptor final de la cadena de electrones, que es el que finalmente mueve la bomba ATPase. Entonces, tenemos dos grandes grupos de bacterias, las que fermentan y las que básicamente hacen respiración. ¿Cuál es su diferencia fundamental? Las que fermentan hacen glicólisis anaerobia, las que respiran hacen glicólisis aerobia. ¿Sí? Ahora, los organismos intracelulares obligados son aquellos que no tienen capacidad metabólica para producir ATP. Es decir, estas bacterias para sobrevivir
necesitan ATP producido en la célula que los hospeda, perdón. Ellos deben robar el ATP de sus hospederos y desde ese punto de vista se denominan como parásitos energéticos. Ejemplo de ellos están la clamidia y la riqueza. Aquí hay entonces una tablita que es muy útil para ustedes en las que se ven algunos ejemplos de bacterias tanto gram positivos como gram negativos, como ácido, alcorresistente o las que no tienen pared celular y sus características en términos de su relación con el oxígeno. Por ejemplo, aerobios obligados. Dentro de las gram negativas están las neiserias, las dos de importancia médica, que son la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea. Están las pseudomonas, bordetella, legionela, brucela en ese grupo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, son mucho menos las bacterias que conocemos en este momento muy bien y que son de importancia clínica, pero que son anaerobias obligadas. Digamos que la lógica que debe seguir este tipo de distribución es que pues tenemos pocos sitios anatómicos en los cuales no haya oxígeno. ¿Sí? Nosotros somos organismos dependientes de oxígeno. Entonces tenemos pocos ejemplos de ello. Y como les decía, básicamente el único ejemplo de bacteria sin pared celular son los micoplasmas, que son básicamente anaerobios facultativos. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de virulencia. Hay una serie de términos que vamos a estar utilizando durante ambos cursos. No quiero decir simplemente bacteriología y virología, sino también el curso de parasitología, micología. Estos aspectos que vamos a estudiar aquí se pueden aplicar en ambos cursos. Bueno, entonces, en términos de definición, un patógeno bacteriano pues es cualquier bacteria que tiene la capacidad de causar una enfermedad. La capacidad de causar esa enfermedad se llama, patogenicidad. Entonces, un patógeno bacteriano es una bacteria que puede producir una enfermedad y la capacidad de producir una enfermedad también la denominamos patogenicidad. Eso nos tiene que llevar a aclarar el término virulencia. La virulencia es una forma de semi-cuantificar la patogenicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias patógenas pueden ser más o menos virulentas. Por eso digo semi-cuantificar. Entonces esto es muy importante, jóvenes, porque nosotros vamos a ver enfrentados a tener que determinar cuándo una bacteria es un verdadero patógeno y cuándo es simplemente un patógeno oportunista. Eso lo vamos a ver en los 4 grupos de organismos que vamos a estudiar. Bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando cada uno de esos, un miembro de cada uno de esos grupos se puede comportar como un patógeno verdadero y cuando realmente, ¿cierto?, es un patógeno de carácter oportunista. Más adelante vamos a ver las definiciones y las diferencias entre ellos. De tal manera que los patógenos, pues, tienen un mecanismo para causar enfermedad que llamamos patogenicidad. Ese mecanismo de causar enfermedad puede ser más fuerte o menos fuerte, haciendo referencia a su virulencia. Ahora, ¿qué es lo que le da la capacidad de ser más o menos virulenta a una bacteria? Pues los factores de virulencia. Estas son moléculas, estructuras, componentes que le permiten a un microorganismo que aumente su patogenicidad. Por ejemplo, son las toxinas, algunos carbohidratos o proteínas de superficie celular, como lo dije ahorita, por ejemplo, el lipopolisacárido, enzimas hidrolíticas, es decir, son capaces de dañar cosas que están por fuera de las células. Un ejemplo de factor de virulencia importante son los flagelos. Algunas bacterias tienen flagelos. Y estos son filamentos de proteína que básicamente se extienden como colas largas, ¿cierto? Miren aquí esta representación gráfica aquí arriba. Se extienden como colas largas desde las membranas celulares de las bacterias. Entonces hay un mecanismo de anclaje a la membrana celular, de interacción con la pared, etcétera. Y desde ahí, básicamente a través de unos discos, porque esto ya se conoce la estructura molecular muy bien, miren acá una microfotografía de corte transversal, esto tiene unos túbulos de actina, miosina, que interactúan y hacen básicamente que
aquí existe un motor que rota ese flagelo y le da propulsión a la bacteria. Estas colas a veces logran llegar a ser varias veces la longitud de la célula bacteriana, es decir, esta es la longitud de la bacteria, la cola del flagelo puede ser mucho más larga, hasta 2 y 3 veces el tamaño de la bacteria. Ese flagelo está fijado a la bacteria a través de una cosa que denominamos cuerpo basal, ¿sí? Es todo esto, y gira, básicamente lo que decía, es un motor que le permite girar. Esos flagelos entonces ondulan de tal manera que al hacerlo de manera coordinada pueden provocar tracción y le permiten a la célula moverse. Ahora, las bacterias se mueven en favor o en contra de gradientes de concentración de agentes químicos que ya sea que rechacen o que les guste. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un elemento químico, por ejemplo, como el azúcar, que es un elemento que a la gran mayoría les gusta, o el hierro, que es un elemento que la gran mayoría de las bacterias necesitan para sobrevivir. ¿Qué pasa? Básicamente se moverán en favor del gradiente de concentración. Sí, la bacteria va hacia donde está ese elemento químico que les gusta. Puede también suceder que estamos en presencia de un antibiótico y la bacteria intenta huir. En ese caso también es quimiotaxis, pero quimiotaxis en contra del gradiente de concentración. Se van alejando hacia sitios donde está menos concentrado el antibiótico. Total, esa dependencia del movimiento a la concentración de algunos agentes químicos se denomina técnicamente como quimiotaxis. El pili es otro factor de virulencia. Los pilis son llamados también fimbrias. Son diferentes a los flagelos en términos de que los flagelos generalmente están en un extremo y están anclados a través de todo este mecanismo basal a la membrana, mientras que los pilis básicamente son túbulos que tienen unas bacterias con las cuales pueden llegar a alcanzar otras bacterias. Los pilis son filamentos entonces rectos, salen de la pared, ¿cierto? Bacteriana, son rectos, esto ya no ondulan ni son bien bonitos, sino que sencillamente son rectos, más cortos que los flagelos, no se mueven, no tienen ese anclaje basal a la membrana. Sirven en muchos casos como factores de adherencia. También se les han denominado adhesinas y básicamente lo que permiten es que se unan a la célula que la bacteria necesita invadir. Las bacterias no producen estos piles. Las bacterias que no producen estos piles generalmente pierden su virulencia. Entonces, una forma, por ejemplo, de atenuar una bacteria y hacerla menos virulenta es inducir que estos pilis no se expresen. Algunas bacterias tienen una cosa que se llama cápsula. Entonces yo les decía ahora, la parte más externa de las gram positivas, por ejemplo, es esa capa de peptidoglicano. Bueno, eso en parte no es cierto. ¿Por qué? Porque resulta que algunas bacterias gram positivas tienen encima de esa capa de peptidoglicano una capa adicional que llamamos cápsula. Esto es algo así como se ve en esta gráfica. La bacteria pone una cápsula. Esa cápsula básicamente le permite sencillamente poner una capa de carbohidrato muy gruesa. Hagan de cuenta que nosotros queremos salir al espacio y en vez de utilizar traje espacial nos metemos en una cápsula hecha de gelatina, pero muy gruesa. Entonces, ¿qué pasa? El macrófago, cuando quiere fagocitarse a esta bacteria, se encuentra con un problema, es que la bacteria es mucho más grande de lo que el macrófago puede realmente fagocitar. Los anticuerpos se pegan ahí, todo el armamento queda metido allá, ¿cierto? Dentro de esa gel que está rodeando a la bacteria. Entonces son elementos, digamos, que le proveen protección a las bacterias, están compuestos por azúcares simples, por eso les decía que era como una gelatina que rodeaba el organismo. A excepción de Bacillus anthracis, que es la única bacteria que tiene cápsula compuesta por aminoácidos.
Ahora, el ejemplo que yo di fue de una bacteria gram positiva, pero las bacterias gram negativas también pueden tener cápsulas. Las cápsulas favorecen la virulencia de tal forma que los macrófagos, por ejemplo, no las pueden atacar tan efectivamente. Los neutrófilos, que son células también que pueden hacer fagocitosis, no las pueden atacar tan fácilmente, pero también porque los anticuerpos quedan ahí en esa capa y no logran hacer lo que tienen que hacer. Lo mismo algunos factores del complemento. Otro factor de virulencia importante de algunas bacterias son las endosporas. ¿Qué son las endosporas? Las endosporas son formas metabólicamente latentes de bacterias, ¿cierto?, que son resistentes. Entonces, así como en parasitología vimos que algunos parásitos forman quistes, que son formas de resistencia, acá las bacterias forman endosporas. Las endosporas, como les decía, son formas metabólicamente latentes de las bacterias. Son resistentes al calor, al frío, al desecamiento, a los agentes químicos. Entonces, hoy en día nosotros entendemos en términos generales que una endospora es la forma de resistencia de una bacteria y a través de la cual ella puede sobrevivir a condiciones que son muy adversas. En el caso de las bacterias gram positivas, solo hay dos tipos de bacterias que pueden formar endosporas. Están los bacillus, ¿cierto?, que son aeróbicos, y los Clostridium, las bacterias Clostridium, que son anaeróbicas. Se forman cuando hay una serie, digamos que de condiciones adversas como escasez de nutrientes, de sequedad extrema, calor extremo, etc. Y en esas condiciones las bacterias pueden permanecer latentes durante muchos años. Cuando la endospora se expone nuevamente a buenas condiciones de disponibilidad de nutrientes o un ambiente favorable, pues se activa nuevamente. Esa es la gran ventaja. Las biopelículas, digamos que durante los últimos 20 años han sido una forma en la cual hemos aprendido que las bacterias no son tan simples como nosotros pensábamos. Básicamente las biopelículas son en estructuras multicelulares formadas por bacterias, como se puede ver aquí en esta imagen. Las bacterias se van agrupando sobre una superficie que puede ser una superficie viva o una superficie inerte, entiéndase una prótesis. Las bacterias se van pegando acá, se van uniendo hasta que forman comunidades y esas comunidades, como todo organismo multicelular, tienen una serie de funciones, es decir, tienen bacterias que, por ejemplo, aquí en la superficie se encargan de la protección, otras bacterias que internamente se encargan de la nutrición, otras que se encargan de los desechos metabólicos, unas mucho más abajo que se encargan de mantenerse unidas a la superficie. Entonces, estas son las biopelículas, son básicamente un montón de bacterias embebidas en una red de polisacárido, de nuevo, una gelatina, ¿sí?, que se produce de forma extracelular. Eso forma como un armazón mecánico alrededor del cual las bacterias se van a agrupar. Las biopelículas le permiten a las bacterias conformar comunidades, como les decía, con unas funciones definidas. Además, son muy importantes y hay que mencionarla aquí porque hoy en día en las condiciones intrahospitalarias, en la gran mayoría de los pacientes se ven expuestos a elementos protésicos que pueden ser permanentes o transitorios. Un elemento protésico transitorio son los catéteres intravenosos. Entonces necesitamos un canal de entrada constante para estarle colocando medicamentos al paciente. Pues entonces le metemos una aguja plástica y esa aguja plástica pues sencillamente es una superficie que utilizan las bacterias para empezar a crecer allí, para empezar a generar una serie de mecanismos de tipo resistencia, por ejemplo, a los antibióticos y al sistema inmune. Entonces son muy importantes hoy en la medicina moderna por el tema de los dispositivos protésicos. En el caso de los dispositivos proteicos permanentes, si estamos hablando, por ejemplo, de una válvula, ¿cierto? Una prótesis valvular cardíaca, pues eso es básicamente una superficie inerte a la cual las bacterias que estén circulando se van a poder unir fácilmente. Correcto, una pregunta que Sí. no me quedó muy claro eso. ¿Cómo así? Entonces, cuando alguna persona, digamos, está hospitalizada
y ya llevaba bastante, digamos, una semana, ¿la bacteria utiliza los medios de canalización para como esconderse ahí o cómo fue? Crece fácilmente sobre esa superficie de esos catéteres, por eso hay que estarlos cambiando, ¿sí? Pero entonces, ¿eso solamente sería como por las flebitis o para la enfermedad que la persona tenga como tal? No, pues depende también de la enfermedad, pero generalmente si hablamos de una unidad de cuidado intensivo, pues hay de todo, ¿sí? Hay de todo y pacientes que están graves por diferentes causas y todos esos pacientes generalmente necesitan medicación intravenosa y necesitan catéteres pues, para exponer precisamente, para exponerlos a los medicamentos. Entonces lo que pasa es que si uno no cambia frecuentemente esto, las bacterias empiezan a crecer sobre esas superficies inertes y pueden en muchas ocasiones ser las causantes de algunos procesos como septicemia. ¿Sí? La bacteria empieza a liberarse hacia el torrente sanguíneo a bajas contracciones, pero si no se cambia a tiempo el catéter, pues entonces lo que va a pasar es que la bacteria va a crecer suficiente para, digamos, liberar una gran cantidad de bacterias, así como se ve aquí, una gran cantidad de bacterias al torrente sanguíneo, y entonces ahí es donde se convierte en un problema. No tiene que ver solamente con los fenómenos de flebitis. O sea, la flebitis de hecho es un elemento como aparte, ¿sí? Es más el tema de que la bacteria pueda crecer allí y liberarse hacia el torrente sanguíneo. Y si a eso le sumamos que la bacteria puede, por ejemplo, compartir entre ellas plásmidos que provean resistencia a los antibióticos, pues entonces ya se imaginan ustedes que es un caldo de cultivo muy bonito para ellas, pero muy malo para el paciente. Por esa razón es cada vez más popular que los pacientes sean manejados en casa, así necesiten todo el soporte de una unidad de cuidado crítico, por lo menos. ¿Sí? No una unidad de cuidado intensivo, pero sí una unidad de cuidado crítico. ¿Por qué? Porque en un ambiente hospitalario la probabilidad de que una bacteria multiresistente infecte a un paciente que ya está debilitado por una patología grave que tiene, pues es muy alta. En cambio, en la casa no. Una de las preguntas más importantes que la humanidad no ha resuelto, pero que siguen ahí, está, digamos, relacionada con el tema de qué pasa con una bacteria multiresistente cuando sale al medio externo. Vamos a decir, yo fui paciente, tuve una bacteria multiresistente, me trataron la bacteria, etcétera, etcétera, pero me dejaron salir. ¿Será que esa bacteria multiresistente ya desapareció de mi organismo? No sé, yo no lo puedo asegurar. Entonces, ¿cómo es posible que yo no lo pueda asegurar? Me liberen así y me manden para mi casa, ya yo pueda irme a trabajar, salir, compartir con los amigos, a pesar de que estuve muy grave con una bacteria multiresistente. Bueno, lo que sucede es que las bacterias multiresistentes son típicamente supervivientes en ambientes hospitalarios. Y lo que quiero que ustedes vean desde ese punto de vista es que las bacterias evolucionan muy rápido. Aprenden a vivir en ese ambiente intrahospitalario en la cual hay una sobreexposición a agentes antimicrobianos. Si una bacteria aprende a vivir, a sobrevivir a la exposición de agentes antimicrobianos, básicamente es una bacteria que vive casi que solita, porque el resto de bacterias, la mayoría no están ahí. No sé si me hago entender. Ese ambiente rico en antibióticos básicamente lo que hace es parcialmente esterilizar el medio ambiente de tal manera que crece solamente la bacteria que está haciendo la multiresistencia. Pero si yo mando al paciente para la casa, en la casa, a pesar de que va a estar tratado con ese mismo antibiótico durante mucho tiempo, pues van a haber otras personas, es un nicho ecológico menos purificado, menos esterilizado. Entonces las bacterias que están en el medio ambiente eliminan y prácticamente anulan a las bacterias multiresistentes. Esto es algo que hemos venido aprendiendo durante los últimos años. Por ejemplo, hay un método denominado como trasplante de materia fecal. El método que denominamos trasplante de materia fecal es tal vez la última frontera de tratamiento contra una bacteria que se denomina Clostridium difficile.
El Clostridium difficile se llama Clostridium difficile precisamente por eso. Es una bacteria difícil de tratar, no hay antibióticos con los cuales tratarlo. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, a alguien se le ocurrió, bueno, mire, aquí el problema que tenemos es que Clostridium básicamente ha dañado toda la flora intestinal, toda la microbiota intestinal de este paciente. ¿Qué pasaría si lo que hacemos es reemplazar esa microbiota intestinal con microbiota de un paciente sano? A alguien se le ocurrió. Entonces, básicamente lo que se hace hoy en día es encapsular materia fecal de un donante adecuado. Se estudia, pues, todo el tema de lo que tiene que ver, ya no con HLA porque no es histocompatibilidad, pero sí que sea una persona, por ejemplo, de la misma edad, de la misma región geográfica, que no tenga patógenos graves en su materia fecal, etcétera, etcétera. Y esas cápsulas se le dan por vía oral al paciente de tal manera que eso se revienta en el intestino y ahí libera la materia fecal y se reemplaza. Pero podríamos decir, oiga, ¿esto es novedoso? No, no es novedoso. Realmente hace mucho rato sabemos que recomponer la microbiota intestinal es, por ejemplo, una solución muy buena, sin necesidad de utilizar antibióticos. Es una solución muy buena para algunas diarreas, por ejemplo. ¿Sí? Coger los microorganismos probióticos, liofilizados, resuspenderlos en agua y tomárselos. Pues es una solución muy efectiva. Es el reemplazo de la microbiota intestinal. Lo mismo pasa con estos pacientes de unidades de cuidado intensivo que los mandan a la casa. Pues en la casa él ya está acostumbrado a esa microbiota que convive con él. ¿Qué pasa si hacemos que esta bacteria, que aquí es de muy difícil manejo, la maneje la microbiota de la casa del señor, del paciente? ¿Sí? Y eso ha resultado muy efectivo. Al principio se pensó pues que tener todo un aparataje de cuidado intensivo en casa era muy difícil, pero poco a poco eso se ha ido haciendo más económico y es mucho más popular. Eh, para terminar este tema de biopelículas, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para completar esta parte de esta diapositiva, básicamente está mencionar que uno de los ejemplos de las bacterias más problemáticas que forman biopelículas en catéteres intravasculares son los estafilococos epidermidis. Este básicamente se logra filtrar hasta la sangre, ¿cierto? Cuando esta estructura se rompe, se logra filtrar hacia la sangre causando bacteremia y la posterior septicemia. Bueno, con respecto al factor de violencia, también hay un último grupo de estos organismos que tienen comportamientos especiales, que son los organismos intracelulares facultativos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esta denominación? Pues que hay unas bacterias que al ser fagocitadas por los macrófagos y por los neutrófilos, logran escapar a la fusión fagolisosoma. Tienen mecanismos, ¿sí? Mecanismos metabólicos específicos con los cuales básicamente inhiben la fusión fagolisosoma. Aquí está una figura en la que se ve eso mucho mejor. Por ejemplo, este es un fagocito, este es un macrófago, toda esta área, ¿cierto? Representa un macrófago. Y aquí hay una bacteria que básicamente ha sido identificada por algunos receptores del macrófago. El macrófago hace una invaginación, fagocita la bacteria y la mete en una estructura que llamamos fagosoma. Hasta ahí no pasa nada, ¿sí? Porque básicamente está viviendo dentro del fagosoma. El problema para la bacteria viene cuando el lisosoma se fusiona con el fagosoma y libera su contenido. Los lisosomas son bombas, así, quiero que lo vean así. Son bombas que cuando se unen al fagosoma liberan todo su contenido, se fusionan las dos membranas y el contenido de ambas se mezcla de tal manera que destruyen la estructura que hay aquí internamente. Y bueno, hay una serie de procesos, digamos que hay unos restos celulares, pero además el fagocito puede hacer la presentación antigénica con algunos de esos restos celulares, etc. Estas bacterias, algunas bacterias logran inhibir la fusión fagolisosoma y pueden hacer una de dos cosas, o vivir dentro del fagosoma y quedarse ahí todo el tiempo que quieran, o por otro lado, escaparse al citoplasma, ¿sí? De tal manera que pueden vivir allá adentro. Hay varios grupos de bacterias que hacen eso,
Muy eficientemente están Listeria monocytogenes, Salmonella typhi, Yersinia enteritidis, Francisella tularensis, Brucella, Legionella, Mycobacterium. Miren ustedes que Mycobacterium, la infección con Mycobacterium produce una patología denominada pues tuberculosis, ¿cierto? En el caso de la especie Mycobacterium tuberculosis. Hay una segunda especie importante en salud humana que es el Mycobacterium leprae, que produce precisamente la lepra, y en ambos casos la bacteria logra sobrevivir dentro del fagosoma. Es más, como los fagocitos no logran destruir la bacteria, se van uniendo entre sí formando una estructura patológica en Mycobacteria, en tuberculosis y en lepra que se llaman células gigantes. Básicamente son muchos fagocitos unidos entre sí a ver si logran destruir la bacteria. Y como eso no es posible, es muy común, sobre todo en Mycobacterium en tuberculosis, que se formen los tuberculomas. Entonces, lo hablamos nosotros en inmunología, les decía, bueno, la respuesta inmune inflamatoria no es más que un mecanismo para poner aparte, para separar, para tener confinado el agente el avance del agente agresor. Pero cuando eso no es posible y la inflamación se vuelve crónica, se genera una estructura, es un resto de ese proceso inflamatorio que se denomina se me fue la palabra ahorita, bueno, pero en el caso, un granuloma, perdón, se llama granuloma. En el caso específico de Mycobacterium, el granuloma de Mycobacterium se llama tuberculoma, ¿sí? ¿Pero qué es? No es más que un resto de esa reacción inflamatoria en la que en el centro hay todavía bacterias vivas. Y si mi paciente se inmunosuprime, ese tuberculoma se deshace y las bacterias salen y se reactivan de manera que producen de nuevo la enfermedad. Entonces esa formación es muy importante en las bacterias. Hablando de las toxinas ya son entonces estructuras moleculares más pequeñas, típicamente carbohidratos o lípidos, ¿sí? En algunos casos son también proteínas que son liberadas por las bacterias, ¿cierto? Básicamente tenemos dos grupos, están las exotoxinas y las endotoxinas. Vamos a hablar primero de las exotoxinas. Las exotoxinas, entonces, ¿qué son? Son proteínas que la bacteria libera, así como se ve en esta imagencita. La bacteria libera esas exotoxinas causando pues, las manifestaciones típicas de las enfermedades causadas por exotoxinas. ¿Sí? Cada grupo tiene cada patología pues tiene su perfil específico, pero bacterias como por ejemplo Vibrio cólera, Escherichia coli pueden liberar exotoxinas y generar problemas en los pacientes. La mayoría de los gram positivos de importancia clínica producen exotoxinas. Las bacterias gram negativas no tanto. Ya solamente estos dos ejemplos, Vibrio cólera, Escherichia coli, entre otras, pueden excretar esas exotoxinas. No es tan popular la excreción de exotoxinas. Por eso, entonces, digamos que en el mapa mental que ustedes deben estar construyendo ahora pueden incluir que las gram positivas producen enfermedad principalmente por generación de exotoxinas y que ese es un fenómeno que puede también producirse en bacterias gram negativas, pero no es tan diseminado entre todas las bacterias gram negativas. Ejemplos graves de enfermedades causadas por exotoxinas incluyen anthrax, botulismo, tétano, cólera, etc. Dentro de las exotoxinas hay dos grupos grandes, importantes de exotoxinas. Por un lado están las neurotoxinas y por el otro están las enterotoxinas. Las neurotoxinas son exotoxinas que actúan sobre los tendidos pues, de células nerviosas a través de todo nuestro organismo, ya sea a nivel del sistema nervioso central o a través de placas terminales motoras. Un ejemplo de ellos son la toxina tetánica y la toxina botulínica. Ambas toxinas producen esas manifestaciones terminales motoras. Las enterotoxinas son toxinas que actúan sobre el tracto gastrointestinal y generan generalmente diarrea. Tienen muchos efectos, entre ellos inhiben la reabsorción, activan la secreción de sales,
destruyen las células epiteliales. El resultado final, pues, común en todos los casos es la extracción osmótica del líquido hacia el intestino, lo que generalmente causa la diarrea, y de la cual hay básicamente dos tipos de manifestaciones de enfermedad. Por un lado, pues está la diarrea infecciosa, ¿cierto? Las bacterias colonizan, se unen al tracto gastrointestinal, liberan las enterotoxinas. La diarrea continúa hasta que las bacterias sean destruidas, ya sea por el sistema inmune o por un tratamiento antibiótico, o hasta que el paciente muera secundaria a una deshidratación. Entre las bacterias que están involucradas en este tipo de mecanismo de diarrea infecciosa están Vibrio cholera, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Shigella dysenteria. El otro mecanismo de intoxicación alimentaria, la bacteria entonces crecen en los alimentos, liberan las enterotoxinas en los alimentos, la enterotoxina se ingiere, lo que produce la diarrea y toda la sintomatología, vómitos, etcétera, de carácter casi que inmediato en términos de las siguientes 24 horas. Y en las bacterias que están asociadas a este tipo de mecanismos son Bacillus cereus y Staphylococcus aureus. Un tercer tipo de exotoxinas son las exotoxinas pirogénicas. Estas exotoxinas lo que hacen es estimular la liberación de citoquinas y puede causar manifestaciones como sarpullido, fiebre y síndrome de choque tóxico. Entre las bacterias famosas por este mecanismo están Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Perdón, yo corrijo esto aquí. Bueno, muy bien. Un cuarto tipo de exotoxinas son las invasivas. Estas básicamente son moléculas que pueden destruir y penetrar los tejidos, incluyen enzimas que dañan ADN, colágeno, fibrina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Tienen la capacidad de digerir matriz extracelular, entonces pueden ayudar a que la bacteria pues tenga una mayor capacidad de invasión. Y luego están las exotoxinas pues diversas, digamos que no se pueden meter en otros grupos anteriores. Muchas bacterias pues básicamente tienen una toxina que hace un efecto muy específico y le pertenece a esa bacteria. A menudo pues el papel exacto de la exotoxina pues, no es muy conocido. Ahora vamos a hablar de las endotoxinas. Ya hemos dicho que las paredes celulares de las bacterias gram negativas tienen en su parte más externa una membrana. Esa membrana externa tiene anclado ahí en su parte más externa, tiene una molécula que se llama lipopolisacárido, representado como LPS. Cuando vean LPS en sus lecturas, quiere decir lipopolisacárido. Y básicamente está ahí metido y no debería representar ningún problema si no fuera porque en algunos casos la bacteria es dañada, su integridad se rompe esa membrana externa y entonces al romperse libera la endotoxina. La endotoxina es el lípido A. Si ustedes ven aquí está la estructura del lipopolisacárido, tiene una cosa que se llama antígeno O, otra que se llama polisacárido core o núcleo, y la parte más interna que se llama lípido. Cuando esta pared se destruye, como se ve aquí, cuando se daña porque las células sencillamente, pues digamos que entró a un sitio donde no es tan amigable la situación, hay anticuerpos, hay antibiótico, hay una fuerza osmótica muy fuerte, entonces se rompe esta pared, esta membrana externa y libera la molécula también se desbarata liberando el lípido A. Además que la endotoxina es el lípido A, que es un fragmento lipopolisacárido de la bacteria gram negativa. Es una molécula muy tóxica, se libera cuando la bacteria pues, se rompe, como les decía, una destrucción. No obstante, no es el único mecanismo de liberación. La endotoxina también se elimina en cantidades constantes a partir de bacterias que están vivas. Y a veces tratar pues, un paciente que tiene una infección por gram-negativos con antibióticos puede empeorar la condición del paciente porque todas las bacterias empiezan a romper y liberan grandes cantidades de endotoxina. Bueno, chicos, esa era la parte introductoria.
quiero saber si hay dudas, preguntas o aclaraciones que quieran hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Este tema que usted nos acaba de explicar, ¿lo podemos ampliar en el libro? Sí, claro. De hecho, todo el material que acabo de darles lo saqué de la primera parte de bacteriología del manual de Oxford. ¿Sí? Ahí lo pueden encontrar. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar inicio. ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar? Yo era pues una pregunta para ver si tú me podías aclarar o recordar bien cómo era lo del mapa conceptual. No entiendo. Cuando les hablé del mapa mental que deben estar haciendo. ¿Te Eso, refieres perdón, a el eso? mapa mental. Ok. A ver, básicamente ustedes a medida que van aprendiendo van incluyendo conceptos en su mapa de cómo son las bacterias y qué hacen y para qué sirven. Entonces, digamos que en este momento son muy concretas. Deberían tener claro que hay dos grandes grupos, gram positivos, gram negativos, de bacterias, que hay unas bacterias que se salen a esa clasificación que son tres. ¿Sí? Están las micobacterias, están las espiroquetas y están los micoplasmas. Que las bacterias tienen una serie de elementos que les dan la capacidad no solamente de ser patógenos, de generar enfermedad, sino que además de que esa patogenicidad sea más fuerte, es decir, más virulenta, o en algunos casos nos da la probabilidad a nosotros, seres humanos, que a través de una serie de mecanismos los hagamos menos virulentos. Este es el mapa conceptual. Ustedes deben estar construyendo en este momento unas ideas alrededor de la bacteriología y esas son tal vez las más concretas que deben quedar hasta el momento. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar, aprovechando que tenemos todavía una hora por delante, vamos a empezar el capítulo de gram positivos. ¿Sí? Voy a ir un poco más despacio aquí.